El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 4, del 40 al 41. Jesús está interesado en sanarte, pero debes buscarlo y reconocer tu necesidad ante Él. Solo así recibirás la respuesta que estás esperando. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de la vida del rey David. Estamos en el primer libro de Samuel, leyendo los capítulos 21, 22. Hoy vamos a hablar del capítulo 23. La vida en las ciudades y sus entornos para David era peligrosa. Saúl tenía informantes por todo el reino, y tan pronto David llegaba a algún lugar con premura, le llevaban la noticia al rey. Esa infraestructura de espías y colaboradores al servicio del monarca hizo que David se refugiara nuevamente en el desierto. Saúl tenía a su servicio una especie de estado policíaco en los lugares remotos. Sin embargo, pues el joven David, fugitivo, podía esconderse con mayor facilidad y seguridad, pues abundaban las cuevas y como la densidad poblacional era menor, no había tantas personas que le pudieran traicionar. Este episodio que vamos a leer hoy es muy interesante, significativo, de gran valor teológico y espiritual porque pone de manifiesto la comunicación directa y la relación entre Dios y David. Póngame mucho cuidado. Yo creo que no es una casualidad que David haya escrito los salmos que escribió. Yo creo que no es una casualidad que uno encuentre los escritos como el ejemplo que le hice yo a ustedes el día de ayer del Salmo 57 y el Salmo 142, que revelan que David era un hombre que buscaba a Dios, que David era un hombre que en medio de todas esas circunstancias que vivió de prueba, de persecución, David buscó a Dios y los salmos así lo reflejan. Y vamos a ver en este primer libro de Samuel 23, al escuchar que los filisteos atacaban y saqueaban la ciudad de Keila, ubicada al sur de la cueva de Adulán, entre Judá y Filistea, David estaba dubitativo porque él le pregunta al Señor lo que debe hacer. Y el relato indica claramente que consultó al Señor. Y esa es una expresión bíblica para afirmar el reconocimiento y destacar el deseo de David de hacer solo la voluntad de Dios. Es de singular importancia que la narración no indica cómo el Señor le comunicaba a David su voluntad. Y posiblemente a través del profeta Gad o mediante el uso del Urín y del Tumín,
que tenía el sacerdote. Podrían ser las maneras, sin embargo, la respuesta divina le llegaba a David. En este caso fue positiva, pues el grupo que acompañaba a David estaba con miedo. Mire y verá lo que dice 1 Samuel capítulo 23 del 2 al 4. Y mire que Dios le dice y le indica con firmeza: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y en el versículo 4, en efecto, el grupo de combatientes de David triunfó de forma definitiva sobre los filisteos y como botín de guerra se llevó sus ganados. Familia, póngame mucha atención. A veces suena como a disco rayado cuando los pastores hablamos de la necesidad de orar. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, orad sin cesar. Y yo creo que en pasajes como el que estoy leyendo el día de hoy es donde se refleja cuando el apóstol Pablo dice orad sin cesar. Orar sin cesar no quiere decir que yo mantenga de rodillas 24 horas al día. Lo que sí dice orad sin cesar es que cuando tenga que tomar decisiones importantes las consulte a Dios. Y en este pasaje lo encontramos 2 veces. Saúl, al enterarse de que David estaba en la ciudad de Keila, convocó al pueblo y sus combatientes para la batalla contra su enemigo. En esta ocasión, otra vez, David consultó a Dios a través del sacerdote Abiatar, que utilizó el efod y posiblemente el urín y el tumín para descubrir la voluntad de Dios. Las preguntas de David eran 2 y eran muy precisas y directas. La primera, en torno a si Saúl llegaría a la ciudad para hacerle guerra, y la segunda, inquiriría si los ciudadanos de Keila lo traicionarían y entregarían al rey. Y la respuesta divina a ambas preguntas fue afirmativa. Miren, una vez más, déjenme interrumpo el pasaje para decir, si Jesús nos enseñó a orar, y Jesús dijo que el único método para acercarnos a Dios era la oración, entonces esto quiere decir que no hay otro método para acercarse a Dios. Dios oye la oración, y sobre todo cuando es una oración que quiere conocer su voluntad y que quiere conocer los propósitos y los planes de Dios. Mire que en ambos casos, en ambas situaciones en este capítulo, lo interesante es que David consulta y Dios responde. Y esa es la dinámica de la vida espiritual de un cristiano. Déjeme decirle, Dios oye la oración, Dios responde la súplica, Dios realmente sí está interesado en usted como hijo, en darle la instrucción y la dirección que usted necesita. Esto que usted oye, que David preguntaba y Dios respondía, es tan vigente como en cualquier época, en cualquier momento y en cualquier situación de un cristiano. Por eso la Biblia nos dice que oremos. David entendió la voluntad divina y salió nuevamente al desierto. Específicamente se refugió en Ores, uno de los montes de Sif, en el collado de Aquila, que está al sureste de Hebrón. Allí dice que se sentía seguro y a salvo. Y hasta ese lugar llegó Jonatán, su amigo, y llegó precisamente a darle palabras de aliento y seguridad. Allí renovaron el pacto que habían hecho previamente, y la narración no indica cómo el hijo del rey se enteró del escondite de David, aunque sabemos de la efectividad de los informantes del reino. Las palabras de Jonatán, ¿qué revelan? Tienen un gran significado bíblico, porque en primer lugar le da un mensaje de seguridad profética. Él le dice a David, no temas, y luego le indica que su padre no lo encontrará, y que aún el mismo rey Saúl sabe que David reinará sobre el pueblo de Israel. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Que hay un texto que dice, en la escritura, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque en los campos no den y no se vean los frutos del ganado, con todo yo me alegraré en el Señor. Este no temas que Jonatán le da a David es eso. David, Dios te ungió como rey. Y en eso quiero llamar la atención de ustedes, los oyentes de Maná, los que se levantan mañana tras mañana a escuchar este tiempo devocional y a tomar su alimento espiritual. Dios ungió a David como rey, pero al otro día David no fue rey. Dios nombró a David como rey y lo ungió, pero eso no quiere decir que no iba a tener problemas para llegar a su reinado y alcanzar lo que Dios le iba a dar. Si ven,
Entonces no esperen que por ser cristianos, hijos de Dios, por leer la Biblia, entonces todo a usted le va a salir bien, todo va a ser perfecto, todo el mundo lo va a amar, y que si Dios a usted le dice, te voy a bendecir, entonces usted dice, listo, es que todo me va a salir a pedir de boca. No, mi querido hijo de Dios, usted no ha entendido entonces la Biblia. Porque David fue ungido como rey y mire todas las penurias que está viviendo. Sin embargo, Dios de vez en cuando le mandaba mensajeros como estos, como su amigo Jonatán, que le dice, mire, primero que todo quiero decirle no temas. Segundo, quiero decirle que mi padre no lo va a encontrar a usted. Y bueno, y que a mi padre le queda muy claro que el nuevo rey de Israel es usted. Así usted no lo vea, así usted tenga las dificultades que tenga. Y esta expresión inicial es una afirmación de esperanza y sobriedad, característica de los profetas de Israel. ¿Por qué? Porque esa palabra le daba esperanza y le añadía reconocimiento al futuro de David como rey. Sobre todo porque venía del príncipe heredero. Las palabras de Jonatán tienen un gran valor político y revelan la intención teológica de la narración. ¿Por qué? Porque ya se escuchaba en diversos lugares del reino que David era una posibilidad real para sustituir a Saúl. ¿Por qué? Porque por su capacidad de gobernar, por su cordura, por su prudencia, por su inteligencia, por su eficiencia. Y el relato que está haciendo este capítulo 23 del libro de Samuel se preocupa por indicar de forma reiterada y clara que hasta el hijo de Saúl, o sea, Jonatán, reconoce públicamente que la voluntad divina para el pueblo de Israel es que David sea su rey. Lo mismo pasó con los moradores de Keila. Los de Zif traicionaron a David indicándole a Saúl dónde estaba escondido. Y la información de inteligencia militar fue precisa y el rey decidió, acuérdese que eso ya estaba decidido, eliminar a su archienemigo, y salió con sus ejércitos a buscar a David. Pero a su vez, alguien informó a David que salió del lugar y se escondió en el desierto de Maón, que se encontraba a unos 12 kilómetros del sur de Hebrón. Las reacciones adversas contra David de los ciudadanos de Keila y de Zif pueden ser una señal del comportamiento y las acciones de David y sus combatientes en la región. Le voy a explicar por qué de pronto la gente estaba recelosa con David. Esas traiciones reiteradas revelan el resentimiento de los pobladores. ¿Sabe? Porque a David le tocaba hacer esto. Mire, David y su grupo subsistían del saqueo y del pillaje en esas comunidades. Esa era la forma de subsistencia en el desierto. Asaltaban poblaciones, les robaban sus ganados, sus cosechas, les quitaban la comida, la seguridad y obviamente perseguían y asesinaban a los que se resistían. O sea que imperaba la ley del más fuerte, que en ese contexto del desierto era el grupo de David, que contaba ya con un ejército personal de más de 600 hombres de guerra. Esa persecución en el desierto fue continua. Y ya cuando Saúl se disponía a capturar a David y a su grupo, llegó la noticia de que los filisteos estaban atacando al país. Obviamente, el lugar en donde se encontraban los ejércitos de Saúl se conoce como Selah Amalekot, que posiblemente significa el lugar de la división o de la separación, en una posible alusión a la estrategia militar usada contra David, al dividir su ejército alrededor del monte y eliminar las posibilidades de escape del enemigo. Sigamos avanzando. Hay algo muy interesante. Yo les conté ayer que hubo 2 eventos donde David perdonó la vida de Saúl. Y vamos a mirarlas el día de hoy. Esos 2 están pónganme en atención los que están tomando nota y los que están leyendo muy juiciosos. El primer libro de Samuel, capítulo 21, desde el 1 hasta el 22. Y la segunda escena está en el primer libro de Samuel, capítulo 26, desde el versículo 1 hasta el 27. Algunos estudiosos indican que esas repeticiones temáticas pueden ser un buen indicador del fundamento histórico que estamos contando. ¿Por qué? Porque están hablando acerca de que David respetó la vida de Saúl. Él no quería levantar su mano, y lo dice en los 2 pasajes, contra el ungido del Señor, que era una manera de poner en evidencia clara su piedad y también el respeto que él tenía hacia la institución de la monarquía. ¿Sí? Una vez Saúl superó la crisis con los filisteos,
le informaron que David se había escondido en En-Gedi. Y tomó entonces el rey 3,000 combatientes escogidos para buscar a David y sus hombres respecto al lugar donde estaban los fugitivos. La narración se preocupa por indicar que en Primera de Samuel, capítulo 24, que era en la cumbre de los peñascos de las cabras monteses. O sea, era una forma visual de aludir a lo remoto del lugar. Y al llegar cerca del lugar donde se suponía que el fugitivo estaba oculto, Saúl decide hacer sus necesidades y entra en una cueva, sin percatarse de que en el fondo estaban escondidos David y sus hombres. Imagínense, ese era el momento ideal para que David tomara venganza de su perseguidor y lo eliminara de una vez por todas. Inclusive, sus hombres de guerra le indicaron que era una oportunidad de Dios y aludieron a algún mensaje que David había recibido previamente del Señor y que le anunciaba que él iba a poner a sus enemigos en sus manos. Mire, verá que lo dice Primera de Samuel 24:4. Sin embargo, David, en vez de utilizar la oportunidad para asesinar a quien le perseguía injustamente, según el testimonio bíblico, actuó con sobriedad y con misericordia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Le perdonó la vida al rey. Solo cortó la orilla de su manto, y ese singular acto de misericordia y perdón es descrito en la narración escritural como una manifestación pública de humildad, de dignidad, de respeto de parte de David. Ahora, es increíble, ¿no? De acuerdo con el relato, David reiteraba de forma pública y audible el fundamento de esa decisión. Él decía que él no debía extender su mano contra el ungido del Señor. Y eso lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Es decir, que su decisión personal, que tenía grandes repercusiones políticas y militares, se fundamentaba en una firme convicción que él tenía en su corazón. El rey responde con humildad y mansedumbre a las palabras de David. De hecho, dice que Saúl reconoce que David es más justo que él y que tiene la capacidad de manifestar bondad. Mire lo que dice el verso 20. Estoy leyendo Primera de Samuel 24. Tú has de reinar y el reino de Israel se mantendrá firme y estable en tus manos. Y mire que esa declaración podríamos decir que es como Saúl reconociendo públicamente que la persona que le daría estabilidad al reino era David. Ahora miremos el segundo incidente. El segundo incidente está en Primera de Samuel 26 y se produce inmediatamente después del desierto de Zif. Aunque el lugar del episodio es diferente, el contexto teológico es similar. Una vez más, David tiene la oportunidad de quitarle la vida al rey que le perseguía para asesinarlo, pero mostró autocontrol, compostura, manifestó misericordia y respeto y reveló nuevamente su reconocimiento de la autoridad real. Mientras Saúl estaba en su palacio en Gabaa, nuevamente sus informantes le indicaron que David estaba en el desierto de Zif. Armado de coraje y de valor, se dirigió con sus hombres de guerra para perseguir y asesinar a su enemigo tradicional. Le acompañan 3,000 hombres de guerra escogidos de todo el pueblo de Israel. Y mire, aquí cuando Saúl llegó al desierto y acampó con sus tropas, David envió unos espías para identificar el lugar con precisión. Una vez Saúl y Abner, que era el general de su ejército, estaban dormidos y rodeados por sus tropas, David y Abisai, que era su escolta, entraron en el campamento hasta el lugar específico donde dormían el rey y sus generales, y se llevaron la lanza real y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y aunque Abisai quería aprovechar la oportunidad de matar a Saúl, David se lo impidió, invocando el hecho de que el rey era el ungido del Señor. Tenaz, ¿no? El relato tiene niveles milagrosos que nadie les hubiese visto. Es ciertamente un prodigio que debía ser explicado. Y así lo dice el texto bíblico, porque dice que lo que había sucedido, dice el versículo 12 de Primera de Samuel 26, es que había caído un sueño profundo enviado por el Señor. Y la naturaleza de ese sueño significa que, obviamente, era algo espiritual, era algo que Dios había colocado para que sucediera ese evento.
Para corroborar que David le había perdonado la vida al rey, se relata un diálogo similar que se produjo en Engedi. David le pregunta a Saúl y también a Abner en torno al porqué de las persecuciones y le indica que son los hombres quienes lo instigan a perseguirlo, y además David añade que su sangre inocente debe caer sobre la responsabilidad del rey. Un detalle, parece menor, pero debe ser comentado. En el diálogo David se compara con una pulga o quizá con una mosca. Mire, ya en el 24:14 se lo había dicho y ahorita se lo repite en el 26:20. Sí, se compara con una mosca o con algo o algún ave, como una perdiz en los montes. O sea, David había aludido a la persecución como si buscasen a un perro muerto o a una pulga o a una mosca. Y la imagen es de un espectáculo que tal vez podríamos darle, no tiene ningún valor. Un perro muerto no vale nada, mucho menos una de las moscas que le circundan. Pero la palabra perdiz suena en hebreo igual al que el que llama, en referencia a David. O sea que lo que está identificando es aquel que grita, que pide ayuda. La respuesta del rey, una vez más, es de humildad y reconocimiento de su culpa. Saúl admite que está obrando con necedad y acepta que ha pecado. Pero finalmente bendice a David y le augura triunfos en las grandes empresas que inicia. De acuerdo con la narración, el rey, de forma repetida, al aceptar que le han perdonado la vida, agradece a David ese gesto y entonces cada cual tomó su camino. Sin embargo, como la actitud de Saúl en contra de David es parte del propósito de la obra que Dios tiene con él, luego de algún tiempo el monarca retoma su actitud perseguidora, violenta y hostil contra el rey David. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por dejarnos leer estas historias tan fascinantes de tu palabra, que revelan en ellas que así es la jornada de la vida, que todas las jornadas, los retos que tenemos por delante son muy parecidas a estas, y que realmente de la única manera en que yo puedo ser un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios, que a pesar de la persecución, a pesar de tantas cosas, nunca deje de tener un corazón misericordioso, nunca paguemos mal, mal a las personas, ni busquemos el mal de ellos. David, aunque Dios le dio la oportunidad de tener a Saúl, siempre respetó su vida, porque él sabía que todo lo que estaba pasando era un plan y un propósito de Dios. No mire a las personas que están a su lado como enemigos. No, la verdad es que las personas que están a nuestro lado no son otra cosa sino un instrumento de Dios para formarnos, para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos el Espíritu Santo y por enseñarnos cada día a vivir una vida que te agrada y que te honre. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición, tu compañía y tu presencia. Guárdanos y susténtanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerden nuestra invitación, porque ya se acerca nuestra apertura de la sede en New York y en Broward. Y ustedes están cordialmente invitados para que compartan con nosotros. Así que ahí estaremos teniendo un tiempo hermoso de bendición, de alabanza. Voy a compartirles la Biblia y además pues a contar algunos testimonios. Así que los espero a todos. Ahí están en nuestras redes sociales, están las invitaciones, está la dirección, está el número de contacto. Háganos saber cualquier inquietud que tengan. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.